Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Yo quiero platicar un poquito acerca de las aguas de la humillación. Usted recordará que platicamos acerca de las aguas de la prueba y cómo las aguas bíblicamente tipificaban incluso procesos de transformación y de formación en medio de cada uno de nosotros. Yo quiero platicarle acerca de las aguas de la humillación. Creo que definitivamente esa es una lección que todos, absolutamente todos, vamos a tener que atravesar tarde o temprano, si no es que ya hemos atravesado en alguna oportunidad esas aguas turbulentas que traen un propósito en Dios. Yo creo que una de las cosas más importantes es entender que todos estos procesos, todas estas circunstancias que vemos a la luz de la palabra, tienen un propósito de bendición a cada una de nuestras vidas. Podemos observar aquí en el Salmo que la salvación es una dádiva, que según el Salmo 149:4 es un regalo que viene de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, viene del Padre a aquellos que de alguna manera manifiestan, mire, la salvación como una dádiva del producto de la humildad. Entonces, tenemos que entender que cuando el Padre de la Gloria nos lleva a nosotros a las aguas de la humillación, es porque quiere formar en nosotros humildad. Y eso es imprescindible. Eso es más que imprescindible en la vida de todo hijo de Dios. Pues recordarás tú que nosotros a través de la palabra de Dios predicamos de un Dios que dice la Biblia: aprendan de mí, Jesús es Dios. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces he podido empezar a entender a través de algunos de estos versículos, y quiero que usted y yo los aprendamos juntos, que la salvación es un hermoseamiento que viene sobre la vida de un hijo de Dios que ha aprendido la dimensión de la humildad. Tome nota de esto. Isaías 53:3, mire, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Sabe usted de quién está hablando acá la palabra? De nuestro amado Señor Jesús. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, nuestro amado y humilde Señor Jesús. Tome nota de estas escrituras, es importante poderlas observar. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, mire, con humildad. Antes bien, con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero él da mayor gracia. Por eso dice Dios: resiste a los soberbios y da gracias. Mire, da una gracia de bendición a los que han aprendido la lección de la humildad. Y primera de Pedro, con esto quiero cerrar estas 6 escrituras que necesitaba que usted y yo las viéramos. Asimismo, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? Acá entonces muestra ya que la humildad es una vestimenta. Tome nota. Porque Dios dice, mire, ¿por qué? Dios resiste a los soberbios. Y otra vez vuelve a mencionar la palabra gracia amarrada a la palabra humildad. Cuando nosotros entendemos ese contexto, podemos avanzar e ir hilvanando una idea más concreta, más amplia. Pónganse mi yugo. Mateo 11:29, esta es la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Pónganse mi yugo. No se olvide que hablamos acerca del yugo de la humildad, que era una vestidura. Esto acá lo confirma. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles. Este es Jesús hablando. Porque yo soy humilde, dice el Señor Jesús, y tierno de corazón.
Esta es la versión que anteriormente yo le decía en la versión Reina Valera normal, ¿verdad? La RBA. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Solo que esta es en la traducción NTV. Y encontrarán descanso, paz, reposo para su alma. La versión PDT es donde yo empiezo ya a encontrar aquí algunas cosas interesantes. Mira, Kevin, la humildad, porque a eso es a lo que se está refiriendo la palabra en este contexto. Acepten mi enseñanza. Es decir, que la humildad se tiene que aprender como una enseñanza de parte de Dios. Si no entendemos que los procesos de humillación o aquellos procesos que en algunos momentos de nuestra vida pueden causar vergüenza como consecuencia de lo que viene, tiene un propósito grande de parte de Dios. Y ahí es que podemos concatenar la escritura donde dice todas las cosas ayudan a bien, incluso el proceso de la humildad, el proceso de la humillación. ¿Por qué? Porque es una enseñanza. La humildad es una enseñanza que viene de parte de Dios. Acepten mi enseñanza, mire cómo dice acá, y aprendan de mí que soy paciente. ¿Cómo nos cuesta a veces aprender la paciencia? Y hoy vamos a aprender el proceso de la paciencia en la humillación. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí que soy paciente y humilde. Entonces podemos entender a la luz de la palabra que la humildad es una lección que todos vamos a tener que aprender, tarde o temprano. Yo no sé si a algunos de nosotros ya nos ha tocado atravesar algún proceso de humillación, pues de una vergüenza, de un bochorno, pero que al final del día está trayendo un acervo y está trayendo una bendición de crecimiento y de madurez, porque déjame decirte que los procesos sirven para adquirir madurez en Dios. Entonces, cuando nosotros observamos esto, inmediatamente viene a nuestra mente esta porción de la palabra que tú ves acá escrita en la palabra. Mire, pues, el proceso de las aguas de la humillación tiene propósitos grandes en frutos de Dios. Segunda de Reyes 5 del 9 al 13. Esta porción de la palabra la hemos leído muchas veces a lo largo de nuestra vida, estoy seguro, pero en beneficio vamos a volverlo a leer. Así que Naamán, general de los ejércitos, tome nota, general. Estamos hablando de alguien que tiene una calidad y tiene un estatus social de lo más elevado que existía en ese contexto de la historia. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fueron a la casa de Eliseo y se detuvieron ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Y empezamos a ver aquí ciertos parámetros que es importante entender para aquellos que necesitamos aprender aún la lección de la humildad. De pronto ya Dios nos tenga en el proceso y continuemos en ello. Observe actitudes que regularmente afloran cuando Dios está procesando a un hijo de Dios, cuando el Señor está enseñando la humildad en su vida. Y quedarás limpio. Naamán se enfureció. Tome nota por favor de los eventos. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, no del Señor mi Dios, Dios. Y que con un movimiento de la mano, así mira como que era magia, ¿verdad? Mira la expectativa que llevaba el general. Aleluya, mija. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios. Y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra, ¿va? Solo faltó la varita que era que no sé quién Potter, que salía hace unos días ahí en la desaparecieron de una vez, ¿verdad? A la varita, estoy hablando yo, la varita. Johnny, ¿por qué me persigues? ¿Acaso los ríos de Damasco? Tomen nota de estos 2 nombres. Esos van a ser importantes. Habana y el Farfar. Tomen nota de esos 2 nombres porque esos nos van a dejar hoy una lección bien grande.
¿No son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Siga observando, por favor, los eventos que ocurren. Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta te hubiese mandado a hacer algo complicado, ¿no le habrías hecho caso? Con más razón, si lo único que te está pidiendo, mire, lo único, las respuestas de Dios, diga conmigo, las respuestas de Dios son sencillas. A veces nos las complicamos nosotros mismos en nuestra religiosidad, pero mire, las respuestas de Dios suelen ser sencillas, tan sencillas como una escupida en la tierra para poderle sanar los ojos a un ciego. Nadie de nosotros pensaría así, ¿verdad? Lávate y vas a ver. Sencillo. No le habrías hecho caso, con más razón, si lo único que te dice es que te zambullas y que así quedes limpio. Cuando un hijo de Dios atraviesa el proceso de las aguas de la humillación, debe de estar preparado y entender que en ese proceso va a encontrar enemigos inmediatos. No estamos hablando de enemigos físicos necesariamente, aunque en este contexto tenemos que ver que los enemigos primarios para Naamán fueron muchos de los enemigos albergados en su alma. Es decir, que una de las cosas que Dios escudriña cuando nos lleva a las aguas de la humillación, a las aguas de la humildad, es la condición interna en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahí es que podemos entender que el Señor declara en el libro de Cantares: la voy a llevar al desierto. Y el propósito primario de llevar a la novia al desierto es conocer su corazón a través de diferentes procesos. Entonces tome nota: 7 veces perfección, 7, el número 7. Recordarás que el número 7 en la Biblia nos habla de tiempo de perfección. Y el río Jordán, cuando nosotros examinamos el nombre del Jordán, vemos que el Jordán tipifica bíblicamente lo que es la humillación per se como tal. Entonces tenemos que entender que el proceso de la humillación, el proceso de las aguas de la humillación, que son aguas de formación en nosotros, van a provocar actitudes que tenemos que identificar inmediatamente. Para que aquellas actitudes, recuérdense que el proceso de la humillación, uno de los propósitos primarios en Dios es que tú y yo demos frutos de la humillación. Ahorita por lo menos llevo ya enumerados 15 frutos. Te quiero enseñar ya posteriormente, avancemos de esto. Por lo menos he encontrado 15 frutos, productos de ser humilde. Es decir, aquel hombre y aquella mujer que permite la formación de la humildad en su vida va a fructificar. Quiere decir que el proceso de las aguas de la formación en la humildad tiene el propósito en Dios de provocar frutos internos en nuestro corazón. Pero para que esos frutos puedan ser manifiestos, primero va a haber guerra, primero va a haber batalla. Recuérdate tú que dice la Biblia que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero hemos aprendido a la luz de la palabra que no hay victoria si no hay pelea. Entonces, si voy a ser un hombre más que vencedor, evidentemente me tengo que expertar y preparar, amado hermano, para ser un guerrero constante delante de Dios. Ahora, observe algunas cosas que aparecen acá en escena, que tenemos que evaluar. Regularmente aparecen cuando somos llevados a la dimensión del aprendizaje de la humildad. Estas actitudes suelen aflorar, según lo que vemos, basado en la vida de este siervo, que era un general de los ejércitos, un hombre expertado en la guerra natural, mas no en la guerra espiritual. Por eso fue que tuvo que ser sometido a la autoridad de un siervo de Dios, pues él era expertado en la guerra, mas no en la batalla. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, uno de los primeros problemas que van a aflorar cuando alguien es llevado a las aguas de la humildad o a las aguas de la humillación para aprender humildad es el enojo. Una de las cosas que nosotros difícilmente muchas veces toleramos poco, amado hermano, son los procesos de formación de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice acá en el versículo 5:1 acá. Acá está.
Este es. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendría a mí, se detendría e invocaría el nombre del Señor su Dios, y que con un solo movimiento de la mano mi enfermedad sanaría. El enojo de Naamán, como usted lo puede observar aquí, se debió específicamente a una razón: a la no atención personal por parte del siervo de Dios hacia él. ¿Por qué? Porque él entendía que Naamán, amado hermano, era un general de los ejércitos del reino, y eso de alguna manera daba a él una posición social de élite. Esto sería tanto así como, por ejemplo, con mucho respeto entre los gobernantes de nuestra nación, esto sería como que un día apareciera el excelentísimo señor presidente, ¿verdad?, entrando a la puerta y diese oración de un pastor, entendiendo que el nivel jerárquico a nivel de autoridad en el país es elevado, pero Dios necesitaba llevarlo a él a una autoridad que le enseñara más allá de lo que era la administración natural, e introducirlo en la administración de las cosas del reino. Es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar en los momentos que somos llevados a las aguas del aprendizaje de la humildad, amado hermano, es aprender a entender la delegación de los siervos. Regularmente cuando uno llega a una iglesia, lo primero que uno quiere que lo atienda es el pastor. Yo quiero hablar con el pastor. Pastor, traigo un problema. Pastor, tengo una situación que se está dando. Espérame un segundito, vamos a ver. Sergito, hazme favor, atiende al hermano en su menester a ver qué le acontece, qué le sucede. Pero el enojo embargó el corazón de Naamán, porque él no entendía el desaire aparente que el profeta estaba dando sobre su vida. ¿Por qué? Porque él no entendía, amado hermano, el escrito está: quien nos recibe a vosotros me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Es una de las cosas en el proceso de la humillación. Puede ser que muchas veces no te van a atender como tú piensas que te mereces, pero en eso hay una lección grande de parte del Señor. Cuando los procesos de humillación se presentan en nuestra vida, una de las primeras áreas que afloran es el alma. Y una de las primeras manifestaciones que vienen sobre nuestra vida es la molestia y el enojo. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas no son solucionadas como nosotros queremos, sino como Dios dicta, como Dios ordena. Entonces, en el proceso de la formación, en la humildad, una de las cosas que tenemos que aprender, Josuecito, es que las cosas no se hacen como tú dices, sino como Dios manda. Nosotros queremos muchas veces que las cosas en nuestro entorno caminen como nosotros consideramos y deseamos, pero las cosas y los caminos del Señor, amado hermano, son afables. Los caminos del Señor, dice la Biblia, son misteriosos. Y una de las cosas que tenemos que aprender cuando entramos en la prueba de la humildad, te puedo hacer una pregunta: ¿alguno de nosotros habremos atravesado ya esta prueba, o estamos atravesando aguas de humillación en este tiempo de humildad? Recuérdese que la Biblia dice: aprendan de mí. Entonces, la humildad tiene que ser aprendida. Que soy manso y humilde de corazón. Carácter. Dios opera para que aprendamos que el soberano es Él y no el vaso que Él utiliza en el proceso de la formación. Muchas veces queremos nosotros, amado hermano, que las cosas funcionen y caminen de la manera que nosotros consideramos, pero los caminos del Señor son especiales. Entonces, cuando somos sometidos a las aguas de la tribulación, a las aguas de la humillación, lo primero que te van a probar es el carácter. ¿Qué tan humilde? ¿Qué tan sujeto? ¿Qué tanto caminas conforme a la palabra de Dios en el aprendizaje? Porque una de las cosas que hemos aprendido en los últimos días es que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, amado hermano. No es lo mismo hablar que tener enfrente la situación y tener que bregar con ella. Lo primero que tú vas a identificar cuando entres en las aguas de la humildad o en las aguas de la humillación para enseñarte carácter de Dios, es que muchas veces te va a aflorar el enojo.
no te va a parecer las cosas como se están haciendo. Juzgar el vaso que Dios manda, amado hermano, eso es delicado. ¿Por qué? Porque regularmente, mire, el enojo es una actitud que no permite que el crecimiento llegue a nuestras vidas. Pues cuando Dios vaya a tratar la humildad en la vida de cada uno de nosotros, una de las cosas en las cuales tienes que tener cuidado cuando aflore, porque seguro va a aflorar, es tu carácter. Cuando no estás de acuerdo en las cosas tales y como se están haciendo. Dice la Biblia, estén airaos, no obstante no pequen, que no se ponga el sol estando ustedes, mira acá, en un estado, ¿qué dice acá? De irritación. Cuando alguien va a ser formado en la humildad, una de las cosas que debe de aprender a cuidar, y yo debemos de aprender a cuidar, es el carácter que va a aflorar. Tú identificas que el proceso de la formación viene de parte de Dios, e identificas en tu corazón la molestia, y ese encuentro directo viene de parte de Dios. Tú tienes que saber que Dios tiene un plan y un propósito de formación en tu vida. ¿Cuáles son? Frutos de la humildad. Eso los vamos a aprender más adelante. Mire, primero le aflora el enojo. Número 2, dice la Biblia que Naamán se enfureció y se fue quejándose del pastor porque no le atendió como él quería y como él merecía, y no le dijo el pastor lo que él esperaba escuchar. Inmediatamente, lo segundo que aflora después del carácter, amado hermano, se llama murmuración y chisme. Pero Naamán se enojó. ¿Dónde está el pastor? Si yo vine hoy a esta iglesia porque quería que el pastor me atendiera. No, es que en esa, y se da la vuelta enojado, ¿verdad? Se enfureció y se fue quejándose y se fue diciendo, es que en esa iglesia no hay amor. Están formando la humildad. O corrijo, nos están, porque el pastor va primero, la humildad. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, aquí yo pensé, pensamientos, no son los pensamientos de Dios. Seguramente él vendrá a mí, se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, va a mover la mano y se va a sanar la lepra. El general de los ejércitos, mire, quejándose y murmurando entre sí. Problema número 2 cuando te introducen en el proceso del aprendizaje de la humildad, es cuando no estás de acuerdo con algo, aprende a sujetar tu boca. Lección número 2 en el proceso de la humildad. Porque aquel hombre que está siendo enseñado en la humildad de parte de Dios a través de cualquier vaso que Dios utilice, regularmente utiliza a tu pastor o puede utilizar a cualquier otro hermano, pero regularmente cuando Dios está enseñándote humildad, una de las primeras situaciones que van a aflorar en tu corazón, amado hermano, es la murmuración. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Alguna vez usted ha murmurado de alguien? Levánteme su mano si usted alguna vez, sea honesto y sincero delante de Dios, ¿alguna vez usted ha murmurado de alguien? Y ese fue uno de los problemas de Naamán. Le costaba aprender humildad, le costaba aprender a ser humilde. ¿Por qué? Él era un general. Entonces regularmente cuando un siervo de Dios, cuando una sierva de Dios es metida en el proceso de la formación de la humildad, es decir, lo están metiendo en las aguas de la humillación 7 veces, que lo están perfeccionando, es porque el Señor quiere quitar de en medio de sus labios toda palabra vana que traiga murmuración en medio de su entorno. Tome nota cómo yo identifico que estoy metido en las aguas de la humillación. Primeramente porque mi carácter se vuelve irritable, no estoy de acuerdo con las cosas, no me parece por qué Dios me está tratando en esta situación, por qué a mí, Señor, por qué a este siervo o por qué a esta sierva.
Inmediatamente después de esa molestia se empieza a murmurar regularmente en contra de los siervos de Dios. Pero entendemos que aquel que de alguna manera murmura en contra de los siervos de Dios está murmurando contra Dios mismo, porque dice la Biblia que toda autoridad ha sido delegada por parte de Dios. Esas aguas, lo primero que afloran internamente es el carácter irritado. Por eso el Señor decía: aprendan de mí que soy ¿qué? Pero primero aprendió la mansedumbre. Aprendan de mí que soy ¿qué? Lección número 1. Quiere decir que para ser humilde hay que aprender primeramente la dimensión de la mansedumbre. Aprendan de mí, Jesús, que soy manso y humilde. ¿Por qué, amado hermano? Que lo primero que aflora en el corazón ante la molestia se llama murmuración. Tú sabes que estás en las aguas de la humillación porque por alguna extraña razón ahora te gusta más murmurar que antes. Solo te dan un tema de conversación, inmediatamente le conoces la vida a medio mundo, de la vida de medio mundo. ¿Por qué? Tienes que entender que en ese momento Dios te tiene entendiendo las aguas de la humildad. Cuando uno está metido en ese proceso de la humillación, amado hermano, el carácter, la murmuración, mire lo que dice acá. Se lo quiero adelantar al número 3. Empieza a tener los pensamientos naturales y no espirituales. Cuando uno está inmerso en las aguas de la humillación, las primeras soluciones que se le vienen a uno para solucionar, valga la redundancia, ¿verdad? Para solucionar el evento, para solucionar la situación, amado hermano, tiende a ser primero a establecer métodos naturales. Mire, ¿qué es, por ejemplo, establecer un método natural? ¿Qué mes estamos ahorita? Septiembre, el mes de la libertad. Se me olvidó que le iba a decir, hermano. Ahí estás. Por alguna extraña razón, usted sabe que la economía hoy en el país está contraída. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Y pues ahora cuesta algunas veces, con la misma cantidad de dinero, alcance para lo mismo de antes. Es decir, usted con los mismos 100 quetzales que va hoy al supermercado, no regresa con la misma cantidad de comida que regresaba hace un año. Antes con los quetzales compraban carnes, un par de pencas de banano, ¿verdad? Como que era para comer el sándwich del mono, le dicen. ¿Cuántos conocen el sándwich del mono? Rico, es uno de mis favoritos. Y no por la cara, ¿verdad, hermano? Por favor. Entonces dice, para salir de la quincena, me voy a ir a un banco y voy a obtener una tarjeta de crédito. Y rompe, que por cierto las tarjetas de crédito rompen el orden del proceso natural. Tarjetas de crédito no son recomendables, porque regularmente la tarjeta de crédito le va a romper el esquema de la siembra y la cosecha. Con la tarjeta de crédito usted se come primero la cosecha, no ha sembrado. Es decir, se termina comiendo el crédito sin haberlo hecho. Esa es la tarjeta de crédito, va que hay 1,000 pesos. Y se va usted a comer 1,000 quetzales de pollo campero al hermano. Se fue a comer pollo campero y ya se comió los 1,000 quetzales de la tarjeta de crédito, pero ese dinero no se lo ha gastado. Perdón, no se lo ha ganado. Ahí se rompe el principio bíblico de la siembra y la cosecha. Por eso es que la tarjeta de crédito no es recomendable, más que como mecanismo de pago, no como mecanismo de crédito. Se rompe el principio. Entonces, cuando buscamos métodos humanos para salir de nuestros problemas, es cuando nosotros empezamos a buscar alternativas naturales. No tengo para pagar la renta y el colegio se me quedó atrasado 2 meses. Voy a aprovechar, me mandaron un extra financiamiento de la tarjeta de crédito que ya la tienen rojo. Son fregados, te mandan el extra financiamiento cuando estás ya al límite. Si ya vas a llegar al tope, te meten de una vez el extra financiamiento y lo terminan, amado hermano, de frenar, ¿va?
Entonces, lo tercero que aparece y que aflora cuando estamos en las aguas de la humillación, aprendiendo que humildad son los métodos humanos para salir de los procesos de formación de Dios. Entonces tenemos que saber si estamos viviendo un tiempo de escasez, tendríamos que sentarnos primeramente a examinar cómo es nuestra administración. Y arrancando desde la administración financiera, desde la perspectiva espiritual, para terminarlo también desde la perspectiva natural. Usted sabe que lo primero que nosotros como hijos de Dios aprendemos a identificar son las siembras espirituales. Y no estoy hablando de casa, carros, sueldos, puntos. Entonces, la tercera circunstancia que aflora, primeramente se te irrita el carácter. Después de que se te irrita el carácter, el pastor te dio un consejo y te vas en contra de lo que el pastor está diciendo porque el pastor no tiene razón, el pastor no me entiende. Y número 3, yo voy a ver solito cómo salgo de esto. ¿Cuánto debo? Debo 3,000 de colegio, debo 2,000 de comida, ¿cuánto dije de colegio? 3 más 2 son 5. Son 10,000 quetzalitos que prestes algo, método natural. Entonces, siempre sucede esto. Yo creí. Diga conmigo, yo creí. Ese es el problema en las aguas de la humillación. Creer que nosotros tenemos la respuesta y la respuesta solamente puede provenir de parte de Dios. Por eso fue que Naamán dijo, mire, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente y que iba a invocar el nombre del Señor su Dios y que él estaba en su forma de pensar. Pero dice la Biblia que algo que Dios utiliza para poder edificar la vida de sus siervos son sus sobrenaturalidades. Cuando tú aprendes a ver lo sobrenatural de Dios sobre el evento natural que te está aconteciendo, pues tome nota de aquellas cosas que afloran cuando estás en las aguas de la humillación. El carácter se te irrita. Empiezas a hablar de tu papá, empiezas a hablar de tu mamá, empiezas a murmurar de tu esposa, empiezas a murmurar de tu esposo, te quejas del jefe, te quejas del pastor, te quejas del líder, te quejas del suegro, te quejas de la suegra, te quejas del siera, te quejas de la nuera. No sé si me doy a entender, el carácter cambia. Pero Dios lo que quiere es enseñarte humildad. Que dice la Biblia, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Naamán, mire, dice la Biblia que sabía mucho de guerra. Es lo que decía, Naamán era experto, era general. Él era experto en la guerra natural, pero no conocía la dimensión de lo espiritual. Por eso es que a Naamán, a pesar de ser quien era en el reino, lo envían a las aguas de la humillación para que aprenda que él es menos de aquel que busca en los cielos. Dice la Biblia, mire, que los métodos humanos no van a ser los que te van a sacar de la contrariedad, sino los métodos espirituales que regularmente no van a encajar con tu forma de ver la situación, pero que terminan siendo una respuesta grande de parte de Dios. Naamán, como era experto en guerra, él sabía acerca de la delegación. Por supuesto que tenía que entender claramente el concepto de la delegación. Él era un militar, el cual los ejércitos se le sujetaban. Él tenía ya una estrategia pensada. Pues si tú vienes a la casa del Señor y esperas que Dios te responda de una forma, quiero decirte que Dios opera de diferentes maneras y muchas veces termina obrando en nuestras vidas de una forma que nosotros no entendemos, y es más, ni siquiera esperábamos. Él quería que las cosas fueran como él quería, pero él era experto en guerra, no en batalla. ¿Sí me estoy dando a entender en esto, hermano? Carácter, murmuración. Inmediatamente empezamos a pensar cómo nosotros mismos podemos salir de la situación. Y mire lo que dice acá. Y aquí quiero centrarme hoy en la administración. Quisiera pedirle al hermano del teclado, si viene no voy a terminar, pero quiero ministrar.
en el nombre del Señor Jesús. Y hacia acá me dirigió el Señor también en la parte final, que anoche estaba estudiando y empecé a buscar los frutos de la humillación. Me encuentro con unas cosas que son fabulosas. Pero Segunda de Reyes 5:12 dice: ¿acaso los ríos de Damasco? Acá le dice el Habaná porque le coloca tilde. Otras versiones dicen el Habana y el Farfar. Son dos ríos que son de inferior categoría al río de Damasco, según los estudiosos. Y dice acá, el Habana y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel. Observe, por favor, estos dos nombres que le dije al inicio que necesitábamos dejarlos bien identificados. Habana, en su lenguaje original, usted lo puede buscar según la concordancia Strong. Habana significa rápido. Cuando usted va y busca, gracias hijo, Dios te bendiga. Cuando usted busca el nombre Habana en la concordancia Strong o lo busca en algún diccionario de referencia, encuentra que ese nombre Habana o Habaná, como aparece ahí arriba en Segunda de Reyes, quiere decir rápido en su lenguaje original. Dale, ven para acá, mijo. Fueras tan amable. O tal vez me pueden abrir un micrófono, mis hijos, por favor. Un agregado, el significado de Habana es correr precipitadamente, no solo correr precipitadamente. Entonces esto quiere decir rápido, y según manifiesta hermano Sergito que encuentra acá, esta palabra Habaná significa que habría que agregarle allá correr precipitadamente. Tome nota, por favor, porque esta es la cuarta manifestación que se da cuando uno ha sido inmerso en las aguas de la humillación. ¿Con qué propósito? Con aprender humildad. El propósito de esta humillación no es causar daño de parte de Dios, sino que dar una lección de humildad en la vida de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia, repito y le digo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esta palabra Habana o Habaná significa rápido. Y Farfar significa duradero. Usted lo busca en los diccionarios, en las concordancias, eso es lo que va a encontrar como referencia. Rápido y duradero. En algunas versiones dice que produce fruto. Pastor, según la RAE, precipitado significa que obra o sus... Que Perdón. obra. La palabra precipitado. Rápido. Rápido, ok. ¿Okay? Que obra o sucede apresuradamente, sin reflexión, de modo impulsivo, más rápido de lo deseable o con mucha prisa. O le pegaste al clavo. ¿Sí? Hijo, prepárame otro micrófono para acá ahorita voy para allá contigo. Léeme eso de vuelta, mijo, por favor, disculpa. Que obra o sucede. Eso es Habaná. Correcto. Tome nota, por favor. Tome nota de esto, porque esto le va a dejar el rema hoy. Perdón. Que obra o sucede apresuradamente. Apresuradamente. Sin reflexión. No hay reflexión. De modo impulsivo. Pastor, Perdón, sí, precipitadamente, ¿sí? Según lo que leyó hermano Sergio, Sí. arrebatadamente, sin consideración ni prudencia, atropelladamente, con mucha prisa. ¿Como consecuencia de qué? Tome nota que estas son actitudes que van a aflorar cuando Dios te esté introduciendo en las aguas de la humillación para enseñarte humildad. No para dañarte, no para avergonzarte, sino para que seas manso y humilde como nuestro amado Señor Jesús. Pero muchas veces queremos eso. Muchas veces queremos, mire, yo no sé cuántos hoy venimos a la iglesia esperando una respuesta de Dios. ¿Cuántos anhelamos una respuesta de Dios en algo? ¿Qué pasa si hoy no recibe respuesta? Naamán quería respuesta a su petición ya. Yo pensé, mire, le dijo, ¿acaso los ríos de Damasco
el Habaná, el rápido y el duradero no son mejores que todo el agua de Israel. Él quería que le fuera resuelto su problema ese mismo día, rápido y de una vez por todas. Yo no sé si tú viniste a la iglesia con esa expectativa. Yo voy a ir a la iglesia porque yo quiero que el Señor obre esto. Llegas a la iglesia y el Señor no obra. No hay respuesta. ¿Y qué produce eso? Amado hermano, ¿acaso la comparación? ¿Qué quería Naamán? Que la respuesta, que el resultado de su petición fuera hoy. Y las cosas en Dios no siempre son así. Y cuando tú entiendes que las cosas no caminan como tú quieres, sino como Dios quiere, entonces Dios te enseña humildad, porque entiendes que hay uno más grande y poderoso que tú. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Mire qué tremendo. Así viene la gente a las iglesias. Mire, quieren milagros, quieren noches de gloria. No voy contra nadie y no me aparto de la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Quiero ser claro. Pero mucha gente solo llega a buscar el milagro y se aparta de los caminos de Dios para siempre. ¿Qué quería Naamán? Naamán quería una respuesta rápida. Quería fruto de su situación, pero la quería hoy. Como muchos de nosotros nos acercamos delante de Dios. ¿Cuánto tiempo te ha llevado tener respuesta de Dios, hija? ¿Cuánto? Te humilló Dios, te hizo entender que Él es el soberano sobre todo, y que yo puedo querer, tú puedes querer, Él puede querer, ellos y ellas podemos querer, pero se hace lo que Dios quiere. Para que lo entiendas, te van a meter en las aguas. Y seguramente cuando estés en las aguas, que a veces no hemos llegado a las aguas que hierven, esas son otras. Hay otras aguas de la prueba que se llaman las aguas hirviendo, como que uno es cangrejo allá adentro, hermano. ¿Cuántos anhelamos un milagro de Dios rápido? A veces va a llevar tiempo. Señor, si tú me respondes hoy, y no hubo respuesta. La Padre, ya pasó un mes, Señor, por favor respóndeme, soy tu siervo. Y Dios calla. Dice la Biblia que 40, ¿cuántos años cayó a Israel? 400 o 40. 40 años. Es cuando el silencio de Dios es una respuesta. Mire, usted tiene que saber, tenemos que saber, ellos y ellas deben de saber que cuando Dios no habla, cuando tú pides respuesta de Dios y no hay respuesta de Dios, y vuelves a pedir respuesta de Dios y no hay respuesta de Dios, y tú vuelves a hablarle a Dios y Dios calla, tú tienes que saber que el silencio es su respuesta, porque dice la Biblia que por amor a nosotros Él calla. No sé si me doy a entender. ¿Acaso lo río? ¿Y porque a mí no me mandaron? Mire, hay hermanos en la iglesia que solo llegan la primera vez y salen con la respuesta de Dios. Yo no sé si a usted alguna vez le pasó que vino con una petición y ese mismo día Dios le respondió. Y aquí estoy seguro que habemos otros que llevamos años pidiendo algo y Dios no ha respondido aún. ¿Por qué? Los tiempos son de Dios. A veces queremos, como Naamán, que las respuestas sean rápidas, prontas, ¿sí? Como aquella hermanita que pide esposo, ¿verdad? Y al otro día le sale su esposo, gloria a Dios. Y otra que lleva como 15 años orando y no hay manera, y no sabe que no se lo van a dar. Son los misterios de Dios, ¿verdad? ¿Hacia dónde quiero ir?
Muchas veces cuando somos introducidos en las aguas de la humillación, queremos respuesta de Dios pronta. Por eso fue que Naamán dijo a Acaz: ¿por qué tenía que comparar los ríos? Porque el Señor quería dejar una enseñanza. El milagro ocurre. Por eso, mire, yo respeto mucho eso de las noches de gloria. O sea, yo no digo que Dios no se mueva ahí. Dios se mueve donde quiera. Pero ofrecer una respuesta de parte de Dios hacia alguien, eso es delicado. Que no todos estamos en el mismo tiempo y en el mismo proceso. De ahí es que algunas personas salen, amado hermano, molestas. Otras salen confundidas, frustradas. Que Dios no me respondió. No siempre Dios responde a la misma velocidad. Todos quisiéramos respuesta de Dios hoy, todos. Pero tenemos que entender que hay que aprender a esperar el tiempo. Eso dice el libro de Eclesiastés: para todo hay un tiempo. Yo sé que usted y yo hoy, en ese proceso que estamos atravesando, quisiéramos que terminara hoy, va, amiga, ya no más. Ya no, por favor, Señor. Pero va a durar el tiempo. Mire, yo tengo algo que he enseñado acá en casa. ¿Cuánto tiempo duró el proceso del pueblo de Israel al salir de Egipto hacia la tierra de la promesa? ¿Cuánto? 40 años. ¿No le parece que era demasiado tiempo? Cuando lo que regularmente conllevaba llegar al lugar ¿eran cuántos días? Una semana. Quiere decir que se tardaron 40 años. Vamos a ponerlo así: 15 días, 11, 12, 13, 15. Cerremos en 15 el negocio. Se tardaron 40 años, lo que debió haberles llevado 15 días. ¿Por qué? Dice la Biblia: a causa de la dureza de su corazón. Eso quiere decir, y con esto quiero cerrar, ese proceso en el que estamos va a durar el tiempo suficiente en lo que aprendes la lección. Si aprendes la lección en 15 días, vámonos al próximo. Aunque son aquellos juegos de Nintendo, al próximo nivel. Terminó el primero y pasa al segundo. Eso es así en lo espiritual. Porque Dios es perfecto. Porque todo ocurre en el tiempo de Dios. Nosotros quisiéramos que todo fuera allá. Yo quisiera ser jefe de auditores de PricewaterhouseCoopers, Waterhouse, si querés. Eso va a llevar tiempo. No sé si me doy a entender. A veces somos arrebatados y queremos respuesta de Dios pronta. Tienes que saber que en ese tiempo está la enseñanza de Dios. Si tú te tardas 40 años se tiene el Señor. Pregunto: ¿habrá algo que Dios te haya pedido recientemente en tu vida? Algo en tu alma, en tu corazón, en tu vida secular, en tu vida natural, en tu vida eclesial. Algo que venga de parte del corazón de Dios que te esté pidiendo, te está enseñando una lección a través de ello. Apréndela pronto. Porque si te extiendes: no, yo no quiero aprender eso de Dios, no me parece, no estoy de acuerdo, eso que dice el pastor no me gusta, y cuando siente, hermano, ya le pasaron 40 años. Y se tardó 40 años para aprender la lección, que tal vez al hermano que está a la par solo le llevó 15 días. El proceso termina en el tiempo exacto en el que tú aprendes la lección de Dios. Ni un día más, ni un día menos. Por lo menos a Israel le llevó 40 años. A Moisés le llevó 120. Sí. 40 tardó el pueblo salir de Egipto y llegar a la tierra de la promesa, ¿o no? Pero Moisés salió, regresó y volvió a regresar. Quiere decir que el ministro siempre va a caminar 3 veces lo que tú caminas. ¿Para qué? Para garantizar que el camino en Dios sea lo mejor posible. Entonces, hermano, no te desesperes cuando no tengas respuesta de Dios.
no todo es rápido, ni todo es duradero. El tiempo de Dios, di conmigo, el tiempo de Dios en mi vida es exacto. Y si estás atravesando un tiempo, tal vez hoy te tengan inmerso en las aguas de la humillación. ¿Cuánto tiempo más voy a permanecer aquí, pastor? ¿Cuánto tiempo más va a tardar esta prueba en mi vida? ¿Cuánto tiempo más yo salgo de esta condición? El tiempo que te lleve a aprender. Mire, algunos nos tocó estudiar hasta 2 o 3 años el segundo básico. Con algunos de ustedes a mí no. Ya va el otro, va. Algunos nos toca atravesar 2 veces el mismo grado. No sé si a ti te tocó. A mí sí me tocó una vez. Por andar jugando maquinitas, hermano. Benditos juegos electrónicos. Vos andabas por ahí también, déjate cuentos. Vos no habían nacido. Pero la lección tarda. El tiempo del aprendizaje. ¿Quieres que termine pronto tu proceso? Eso que estás atravesando, no sé qué sea. Aprende la lección. Cuando aprendas la lección, el Señor te saca al próximo nivel. Muy seguramente va a ser una lección un poquito. No son los mismos las pruebas de la primaria que de las de diversificado, que las universitarias, que las de posgrado. Su nivel es diferente. Cada vez te van subiendo de nivel. Y en ese incremento de nivel vas madurando, vas creciendo, vas aprendiendo que tú y yo fuimos diseñados para ser mansos y humildes como el corazón de nuestro amado Señor Jesús. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor. Mire, Él quería que fuera rápido y duradero el milagro. ¿Sí? Pero Dios le respondió y le dijo: al Jordán, papito, ni te voy a hacer el milagro rápido, ni voy a provocar que te tarde. Primero te humillas. Mire lo que él quería. Él quería una respuesta pronta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante esa petición? Jordán. Cuando tú encuentres en la Biblia el Jordán, tienes que saber que cada vez que el Jordán aparece, habla de un proceso de humillación. Siempre. Cada vez que se menciona el río Jordán, algo Dios nos va a enseñar acerca de la humildad y de la humillación. Ellos querían respuesta de Dios esa noche. Venga y voy a orar por su milagro. Y algunos sanan, gloria a Dios. Benditos los que sanan, gloria a Dios. Pero algunos otros que no salen sanos, Dios les dice: tienen que irse al Jordán, porque primero voy a tratar su humanidad y después le voy a dar su sanidad. Así que en el nombre del Señor Jesús, yo no sé si estás atravesando un momento difícil hoy, y probablemente vengas ya durante cierto tiempo buscando respuesta de Dios y no la has tenido aparentemente. Porque cuando Dios calla, dice la Biblia que Él calla por amor. Y así como el Señor calló 400 años y no habló, ese silencio fue la respuesta de Dios en ese momento. Tenemos que aprender incluso a interpretar los silencios de Dios como respuestas que vienen de parte de Él. Así que en el nombre del Señor Jesús, si estás atravesando algún momento difícil o alguna adversidad, quiero dejar el altar abierto para que vengas delante del Señor y que juntos podamos presentarnos delante de Él. La Biblia dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Venga con poder,
Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias. Y dice la Biblia que la semejanza se perdió como consecuencia de la desobediencia. Yo no puedo decir soy cristiano si soy desobediente a mis padres. No es que yo soy muy espiritual, pero en la calle le gusta humillar personas. En el trabajo le gusta humillar a los empleados.